Bueno, vamos a hablar de las 6 esposas de Enrique VIII. Ay, qué bello. Y aquí hay que hacer una aclaración. Para la historia, Enrique VIII es un monstruo, ¿verdad? Y todos lo vemos como un monstruo. Pero, como dicen, toda la gente mala tiene una parte buena. Entonces hay que ver la parte positiva de él, que era un gran intelectual. Un hombre inteligentísimo, no en balde manejó Inglaterra también después de que su papá, Enrique VII, había sido un mal gobernante, pero porque le había tocado después de la Guerra de las Dos Rosas, acuérdense. Entonces, Enrique llega al trono, ya vamos a ver cuáles son las circunstancias en que Enrique llega al trono. Empecemos. La Guerra de las Dos Rosas fue aquella que duró 30 años entre los miembros de la familia Plantagenet y sus primos, los duques de York y Lancaster, porque todos eran descendientes de los Plantagenet. Lucharon por el trono durante 30 años. El rey Enrique VI era de la Rosa Roja, o sea, de Lancaster, y el rey Eduardo IV era de la Rosa Blanca. Y estaban también sus hermanos Ricardo y Jorge, que tenían derecho al trono cuando se hubieran muerto los otros dos reyes, porque eran hermanos. Y acuérdense que los hermanos del rey heredan siempre los mismos títulos. Uno es York, otro es Lancaster y otro es Gloucester. Entonces, así es el panorama. Pasamos esa y entonces empezamos con la dinastía Tudor. Ellos son descendientes de la casa de Lancaster y de Catalina de Valois. Ahora, Catalina de Valois es hermana del rey de Francia. Se casa con uno de los reyes de Inglaterra, Plantagenet, pero en viuda. Entonces se casa con Owen Tudor, que Owen Tudor solo es aristócrata, pero nada que ver con las familias reinantes. Pero claro, al casarse con Owen Tudor, resulta que es medio hermano del rey Enrique VI, pues tienen la misma mamá. Y entonces Tudor reclama el trono encabezando un ejército. Es decir, el hijo de Catalina y de Owen Tudor va a encabezar ese ejército para recuperar el trono para su familia. Pero en ese momento, el que está reinando en Inglaterra es Ricardo III, que acuérdense que también es hermano del difunto rey, y que para llegar al trono mandó matar a sus 2 sobrinitos en la torre, mandó matar a los hijos de sus hermanos y etc. Y se casa con la viuda del rey. Pero entonces, este joven, Enrique, ha pasado toda su vida en Francia, porque tiene miedo de que le vaya a pasar lo mismo que les pasó a todos los de la torre. Pero ya con un ejército llega a reclamar el trono. Y entonces empieza esa guerra entre Ricardo III y las huestes francesas de Enrique, en que gana pues Enrique venciendo a Ricardo en la batalla de Bosworth. Acuérdense que es lo que Shakespeare pone con todo dramatismo: mi reino por un caballo, ¿verdad? Cuando le matan el caballo. Pero entonces Enrique Tudor se casa con Isabel de York, que es hija del rey Enrique IV. Entonces va a tener estos hijos: Arturo, Margarita, Enrique y María. Ahora, ubiquémonos porque aquí vamos a empezar ya con la dinastía Tudor. Primer Tudor, dijimos, es Enrique VII, que es el que venció a Ricardo III. Entonces, él se casa con Isabel de York, que es de la otra rama, y aquí se unen las dos ramas. Y con Isabel de York va a tener a esos 4. Aquí están los 2 hijos varones, que son Arturo y Enrique. Catalina de Aragón, y ahí dice Alcalá de Henares, porque acuérdense que los hijos de los reyes católicos, aunque nunca les he dado esa presentación, cada uno nació en un lugar diferente, porque la reina andaba de guerra contra los moros toda la vida, ¿verdad? Entonces ella nació en Alcalá de Henares. Era la hija pequeña de los reyes católicos y vivió en la ciudad de Santa Fe en el campamento de guerra. Acuérdense que como la batalla para conquistar Granada duró casi 4 años, entonces el campamento de guerra que había alrededor de las murallas de Granada, la reina decidió, bueno, si llevamos tanto tiempo, en vez de un campamento, vamos a construir una ciudad. Y se construyó la ciudad de Santa Fe, pensando, con fe vamos a ganar Granada. Esa fue la idea. Entonces ahí es donde crece Catalina. Dice, a los 6 años presenció la toma de Granada y junto con su madre y hermanos vivió en la Alhambra. Que una cosa interesante es que a la reina Isabel la Católica le encantó la Alhambra, le encantó la idea de bañarse
y empezó a vestirse como los moros, porque usaban menos ropa de la que usaban los castellanos en ese tiempo, ¿verdad? Claro, Granada tenía el clima adecuado para vestirse de una manera más light. Tampoco creo que haya sido como el belly dancer, pero como todos los hijos de los reyes católicos les dieron una instrucción extraordinaria. La educaron para llegar a ser reina, dice. Entonces ella aprendió griego, latín, francés y teología, lo cual le va a servir un montón después. Y estaba emparentada con la casa real inglesa, porque la abuela de la reina Isabel la Católica era Catalina de Lancaster, de la casa de Lancaster, y por eso es que la reina Isabel la Católica era rubia y de ojos azules, contrario a lo que la ponen toda la vida con pelo negro y ojos oscuros, porque se imaginan que ella desciende solo de los castellanos, pero su abuela era inglesa, Catalina de Lancaster, que se había casado con el rey Juan II de Castilla. Entonces a ella la comprometen con Arturo Tudor, príncipe de Gales, cuando ella tiene 14 años y él tiene 15. Es el hermano mayor de Enrique VIII. ¿Cómo era Arturo? De salud débil, muy culto y muy estudioso. Había tenido una educación humanística similar a la de Catalina y eso les permitió una relación agradable. Como ninguno de los dos hablaba el mismo idioma, hablaban en latín entre ellos. Pero les tocó ir a vivir al castillo de Ludlow, que era un lugar terrible, pero tenía que ser cerca de Gales por el título que él tenía. Y entonces, además de ser un lugar húmedo, el castillo, condiciones terribles, entonces él se murió en una epidemia, que hubo una plaga de ratas y en los 6 meses de casado se murió. Y entonces surgieron dudas si se había consumado o no el matrimonio. Esto, que aparentemente no tiene mayor importancia, la tuvo bien grande después. La dote de Catalina, porque acuérdense, todos los países de Europa querían emparentar con los hijos de los reyes católicos porque eran millonarios. Encima ya tenían América y todo lo demás. Entonces cada uno de los hijos, vamos a verlo en otra presentación, se casó con alguien bien importante. Entonces Catalina, cuando llega, acuérdense que todos los matrimonios eran, bueno, te doy a la niña, pero va con esta dote y el niño de ustedes tienen que dar tanto. Entonces la dote de ella es millonaria, pero solo se entrega la mitad con ella. El resto se va a entregar cuando haya un heredero. Entonces, el rey Enrique VII, que todavía es el rey, pero acuérdense, este es el hijo vencedor de Bosworth, el rey, cuando se muere Arturo, pretende cobrar la otra mitad, pero los reyes católicos no le aceptan y él busca que le ayude el embajador de España en Inglaterra, que es un hombre que anda según la conveniencia, ¿verdad? Cuando le conviene va bien con sus patrones, los reyes católicos, y cuando le conviene con el rey Enrique VII. Lo que pasa también es que el tesoro real inglés está agotado totalmente tras la larga guerra de los Dos Rosas, y entonces el rey teme que Catalina vuelva a España y se pierda el resto de la dote. Entonces, en un afán de que no se pierda, le propone el matrimonio a Catalina. Él ya está viudo, pero es un hombre requete mayor y Catalina solo tiene 15 años. Ay, no. Entonces, como ella le dice que no, la isla de la corte le despide a todas sus damas españolas, la pone viviendo solo con 3 damas inglesas, solo le queda a ella una dama. Le quita la pensión como princesa de Gales y el acceso a su patrimonio personal. Ella tiene que vender sus joyas para comprar carbón. Ya no asiste a las recepciones oficiales porque no tiene ropa. La dama le cose, pero no está en. Entonces, lo que hace los reyes católicos, mandan a llamar, que eso es algo que nunca he entendido, al embajador y la nombra a ella embajadora de España ante la corte inglesa. Primera mujer en la historia de la humanidad que ejerce ese cargo, ¿verdad? Pero no le sirve de mucho. ¿Por qué qué? No tiene nada. Lo que nunca he entendido es por qué los reyes católicos no la mandaron a traer. Sí. Pero acuérdense que siempre había componendas económicas. Les convenía por alguna razón, porque Inglaterra podía ser aliada de España en contra de Francia, que era el otro enemigo. Así que esta es de las razones. Entonces vamos a hablar ahora de Enrique, que al morirse su hermano mayor, él es príncipe de Gales.
va a ser el heredero al trono de Inglaterra al morir su hermano Arturo. Y va a suceder a su padre Enrique VII, que fue el primer Tudor en el trono. Ahora, que se nos quite la idea de un Enrique VIII gordo, espantoso, sí, como lo pinta Holbein. No, Enrique VIII era un hombre guapísimo, alto, sumamente alto para su edad, a tal grado que muchas de las recepciones oficiales que había que ir a recoger, digamos, a un príncipe, lo mandaban a él porque a los 12 años parecía que tenía 18, ¿verdad? Y era muy hábil bailando, muy hábil cazando, un gran conversador, había estudiado un montón, se escribía con Erasmo de Rotterdam, que era uno de los grandes humanistas de la época, o sea que estaba en ese nivel, ¿verdad? Su aya, que era Margaret Beaufort, Margaret Beaufort es la abuela, su aya, que era Margaret de no sé cuántos, le había enseñado latín, o sea que definitivamente era todo un bombón para contraer matrimonio. Entonces la idea era que el suyo fuera un reinado de paz y prosperidad tras 30 años de guerra. Asunto importante, la elección de su esposa para consolidar el poder real ante la fuerza de España y de Francia. Y la joven viuda Catalina parece ser la mejor opción. Aquí hay una cosa importante, se enamora profundamente de Catalina y ella de él, porque ella era culta, era linda, era una mujer de armas tomar, entonces sí hay un gran romance entre los dos. Entonces la personalidad y cultura de Catalina despiertan el interés del joven Enrique, y entonces ahí va a empezar el matrimonio de su primera esposa. Aquí, lo que les comento, muy atractivo y físicamente muy desarrollado para su edad, dotado para el baile, la música, bellas artes, las humanidades, estudioso de la filosofía y teología, relacionado con humanistas y teólogos, buen diplomático en misiones importantes. Ante la reforma de Lutero, cuando Lutero separa a la iglesia luterana de Roma y da la opción del libre examen, que cada quien puede interpretar la Biblia, él escribe una apología en latín titulada En defensa de la fe, para afirmar su adhesión a la fe católica y al Papa de Roma. Pues sí. Bueno, es que eso es lo que él creía, pero es que eso es lo tremendo, que en unas circunstancias en que nos cae la tentación, si no la puedes vencer, se te olvida todo eso. Pero había estudiado teología, o sea, que tenía esa base católica fuerte. Totalmente, y no la pierde del todo, ya van a ver. Entonces se enamora de Catalina, la viuda de su hermano, inician un matrimonio feliz y de beneficio para el reino y el pueblo. Catalina y Enrique tienen por 10 años un matrimonio feliz. Comparten temas de cultura, de religión, de historia. Catalina, educada en la corte de los reyes católicos, lleva sus costumbres como el baño diario a la corte inglesa. Sus papás le mandan un gran guacal de madera enorme. Así, yo creo que es lo que hacía cerveza o una cosa así, y ahí se bañaba ella todos los días, una tina. Y se ganó la simpatía de la corte y del pueblo, mostrando sus muchas cualidades como mujer y como reina. Tuvo varios abortos y una única hija sobrevivió, que era María. Aquí hay que comentar algo que creo que ya les comenté una vez, que antes de dar a luz, desde los 6 meses, las mujeres entraban en lo que se llamaba el encierro. Las encerraban en un cuarto con las ventanas tapadas completamente, y solo el rey podía entrar a verla y el médico, de ahí nadie más. Entonces era horrible, ¿verdad? Cómo se sentían de frustradas de estar ahí sin ver nada, ni nada, porque también acuérdense que en esas épocas, y todavía en esta época nuestra en El Salvador, se suponía que un hombre que no fuera su marido, que viera a la mujer embarazada, era como una vergüenza para ella, sabiendo que eso era el fruto de algo que no estaba muy bien visto, ¿verdad? Esta pobre en ese confinamiento se llamaba, le fue re mal. Y luego hubo un niño que sí nació y vivió como 8 meses o algo así. Se murió de hemofílica. Muchas de las últimas investigaciones han determinado que el problema de las esposas de Enrique VIII no eran ellas, era él, que tenía un gen que los hacía abortar. Pero en ese tiempo que iban a saber. Pues, ahora, lo sacan gordo, pues claro, además acordate que la gordura en ese tiempo era señal de poder. Si lo hubieran puesto flaquito, no les hubiera parecido que era también poderoso. Habría que ver a qué edad lo pintaron.
¿verdad? Que quizás el También, sexy terminó siendo también. gordo, ¿verdad? Solo miren la ropita, ¿verdad? Tan sobria, tan sobria. Enrique tiene que viajar a Francia a entrevistarse con Francisco I. Acuérdense que Francisco I tiene la corte de Francia de lo más lujoso, ¿verdad? Especialísimo, sus castillos esos que tenía por todos lados. Y se van a reunir en un lugar que después se llama el Campamento de Oro, porque cada uno de ellos manda a hacer su campamento, que uno cuando piensa campamento pensás en alguna tienda de campaña, no, qué rayos, enormes, inmensos. Enrique le encarga al cardenal Wolsey, que es uno de sus más cercanos colaboradores, que le haga el campamento más lujoso. Entonces dice que le pone toda la parte de arriba con telas de oro y todo para que ellos lleguen a entrevistarse, nada más, solo para eso. Pero en ese tiempo, al viajar Enrique, deja a Catalina de regente, cosa extraordinaria, ¿verdad? Teniendo él otra gente que podía servirle, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que ella era una persona culta y que Sí. podía Culta. hacerse cargo de ese. Culta. Bueno, entonces la gente no haya que hacer, bueno, ¿y qué vamos a hacer? La corte, porque invaden los escoceses. Acuérdense que los de las Highlands siempre están tratando de meterse a Inglaterra. Entonces, los jefes, los aristócratas que han quedado, no hayan que hacer al no estar el rey, que es el que dirige las tropas. Entonces Catalina dice, yo voy a dirigir las tropas, a todos les ataque, ¿verdad? ¿Cómo va a creer usted que es una mujer? Que no sé qué? Yo nací en un campamento de guerra, dice, yo vi a mi mamá embarazada dirigir las tropas, así que yo lo puedo hacer también. Entonces ordena que le hagan una armadura a su tamaño, se corte el pelo. Ay, sí. Ella era excelente amazona, pero yo lo que veo de atrevido es que en este tiempo, hacía poco que habían quemado a Juana de Arco, y una de las razones de la condena es que se vistió de hombre y se cortó el pelo, pero a esta le valió. Entonces cuando el pueblo la ve a caballo y ella les lanza un discurso patriótico espectacular, la gente alucina por ella, ¿verdad? Dice que la alaban de todos modos, y dirige también que ganan la guerra contra los escoceses, y no solo eso, matan en la guerra al rey de Escocia, que curiosamente Jacobo de Escocia está casado con la otra hermana de Enrique VIII, con Margarita. Entonces deja viuda a la hermana de Enrique, y ella, para demostrarle lealtad a su esposo, le manda al campamento de Francia la camisa ensangrentada del rey difunto. Ahí pueden ustedes ver, que después va a ser importante, la relación tan grande que hay entre la casa real escocesa, que son los Estuardos, los Stuart, La María. y la casa real inglesa. ¿Por qué? Porque la reina de Escocia es hermana del rey de Inglaterra. Va, entonces el pueblo entusiasmado celebra la valentía y patriotismo de la reina. Miren, para el pueblo fue un choque espantoso cuando él decidió repudiar a Catalina, pero tremendo, tanto que lo primero que hace el rey cuando repudia a Catalina es decir que ella nunca fue reina de Inglaterra porque su matrimonio es nulo, porque ella fue la mujer de su hermano. Pero aquí viene otra cosa, ya no la llama ex reina de Inglaterra, la llama princesa viuda de Gales. No, por Viuda de Gales, nada más. Ahora, aquí vienen un montón de cosas. Cuando él la quiere repudiar, entonces él dice que ella ha sido la mujer de su hermano, y que en la Biblia, en el Deuteronomio, dice, no tomarás por mujer a la mujer de tu hermano. Pero ella no era la mujer de su hermano, era viuda. Entonces empieza una cosa horrible para la pobre Catalina, porque unos dicen que el matrimonio no se consumó nunca, y otros que sí. Entonces la ponen a ella a que la examinen, a que la examinen. La meten dentro de una como tienda de campaña en medio de la ciudad, nada que interiormente, para que el pueblo contemple y observe entre la gente. ¿Ah? Y los hijos, ella había tenido hijos. Una, María, pero está chiquita todavía. Entonces, determinan que sí, que se consumó el matrimonio, y que por lo tanto él era válido aquel matrimonio, y él se había casado con una mujer que había sido mujer de su hermano. Punto. Entonces, vamos a hablar de la familia Bolena. Son gente de muy alto nivel aristocrático en Inglaterra.
pero han vivido en Francia muchos años, entonces vuelven a la corte francesa y lógicamente su papá es recibido en la corte con sus hijas, que sus hijas son aquellas niñas divinas, seductoras, que vienen con todas las costumbres de Francia, ¿verdad? Bailan regio, usan unos escotes que les llegan al ombligo y todo lo demás. Pues sí, es que acuérdense la diferencia, la corte inglesa es bien austera, y lo mismo en la corte española, en cambio la corte... Claro, entonces Mary y Ana, que así se llaman las niñas, llevan el lujo y la coquetería y las permisivas costumbres de Francia. Son 2 niñas y un varón, Jorge. María inicia un romance con el rey Enrique VIII, que le da una hija. Tiene una hija con María, la hermana de Ana Bolena. ¿Casarse? Ah, claro, no, si no le interesa el casarse. Enrique está casado. Y entonces después que nace la niña, él casa a María con un noble. Entonces la hija hereda el título del noble. Pero Ana consigue enamorar al rey, que está decepcionado por la falta de hijos varones. Entonces ella hace todo lo posible, lucha, le coquetea, se le mete en todos los modos habidos y por haber. Pero dicen que la Ana Bolena, una de sus maneras, de sus estrategias, es no ceder a ir a la cama con el rey, sino que no. Ella permanece niña doncella hasta que él decida casarse con ella. Entonces el hombre entra en angustia existencial. Ana se propone entonces lograr que Enrique se divorcie de Catalina para ser reina. Y por su juventud, no tiene más que 19 años, puede dar al rey el heredero esperado. Enrique busca pretextos para declarar que su matrimonio con Catalina es nulo. Alega que por ser ella la mujer de su hermano, es para él un caso de conciencia ser su esposo legítimo. Ana anuncia un embarazo para lograr el divorcio y ser reina. Entonces, aquí empieza un proceso que ese, en un poco más de detalle, lo vamos a ver cuando veamos la presentación de María Tudor y de Isabel. Él decide que le tienen que anular el matrimonio. Él no quiere separarse de Roma, para nada. Él cree firmemente que la religión católica es la verdadera y que los luteranos son una cosa que no va. Pero entonces envía a Roma 2 enviados para lograr del Papa un edicto de nulidad, pero fracasa en su intento. El Papa se niega rotundamente a darle el edicto de nulidad, y a quien él manda a Roma es al cardenal Wolsey. Enrique tiene 3 consejeros, que los 3 se llaman Tomás, más bien dicho 4. Tomás Wolsey, que es el cardenal, que es el primer ministro, digamos. Tomás Cranmer, que es el cura, que es el obispo de Canterbury, que le hace todo el proceso para separar la Iglesia de Inglaterra de Roma. Él es el que lo hace todo. Y el tercero es Thomas Cromwell, que es su tesorero, que es el que hace que las arcas de Inglaterra lleguen al grado máximo, porque es un hombre con mucha experiencia. Y el cuarto es su canciller, que es Tomás Moro. Tomás Moro es su canciller. Es un hombre inteligentísimo, brillante también, del estilo de Erasmo de Rotterdam, además muy elegante, con un especial sentido del humor, y el rey le tiene mucha confianza. Entonces se inicia el juicio de nulidad cuando el Papa dice no, los enviados de Roma no logran la nulidad. Pero entonces Cranmer le aconseja a Enrique que sigan en Inglaterra un proceso de nulidad, que el Papa de Roma no tiene nada que ver ahí. Entonces le dice, usted es el rey de Inglaterra, ¿cómo es posible que en un momento dado el Papa tenga más autoridad que usted? Así que no, vamos a hacer aquí el juicio de nulidad. Entonces comienza el juicio de nulidad, el rey nombra a sus defensores, digamos, con argumentos bíblicos, que tal y tal y tal y tal, y que la conciencia del rey y no sé qué. Pero lógicamente nadie se quiere hacer cargo de ir en plan de defender a Catalina. Entonces ella dice que ella se va a defender, que por algo ha estudiado teología. Entonces se inicia ese juicio en que Enrique basa su petición en una cita de la Biblia que no aplica al caso. Catalina comparece con argumentos poderosísimos. Miren, leer eso en la historia es impactante, porque hasta hay un cuadro pintado, entonces se los puse. Ahí está. Porque ella llega y le jura al rey fidelidad. Soy su esposa desde el día que me casé con usted hasta este día. Y empieza a echarse un discurso, pero basado en todos los argumentos de la teología, que lógicamente pierde, ¿verdad? Por supuesto, porque entonces declaran que ella no tiene razón
que ella va a ser a partir de entonces llamada la princesa viuda de Gales. Entonces, el tribunal decreta la nulidad para que el rey se case con Ana. Entonces el rey se casa con Isabel, que ya está embarazada. No, se casa con Ana, que está embarazada, y la que nace es Isabel, lo cual al rey lo frustra totalmente porque la ilusión de... No. Cuando nace la princesa Isabel, el rey se decepciona un poco, pero la nombra heredera al trono y declara a María, su hija con Catalina, la declara bastarda, porque como su matrimonio con Catalina ha sido ilegal, la niña ha nacido fuera de matrimonio. Entonces, el romance con Ana dura 1000 días, 3 años. Ana tiene otro aborto, y esta vez es de un varón, y entonces el rey se decepciona totalmente, y aquí empieza una de las cosas más controvertidas de la historia. El rey acusa a Ana de adulterio, y además de incesto con su hermano Jorge. Ay, sí, horrible. Pero no se sabe si es cierto. No, hoy las investigaciones dicen que la mayor parte fue inventado por Enrique para lograr deshacerse de ella y volverse a casar con alguien que le diera un heredero. Pero además, aquí hubo otra cosa importantísima. Quien aprobó las acusaciones de incesto fue la esposa de Jorge. Porque ella siempre había vivido terriblemente celosa de las hermanas Bolín, que tenían un gran puesto y abolengo en la corte. Y eran bellas. Y Jorge también, que era muy guapo y todo lo demás, y tenía un gran título nobiliario, entonces era muy pegado con su hermana Ana. Es cierto. Pero ella se sintió tan frustrada, pero tan frustrada, que entonces ella fue a declarar al tribunal que juzgó a Ana y dijo que como no, que ella había visto que había habido incesto entre ellos. Lógicamente ella lo que quería era salvarse de que la mataran a ella también, ¿verdad? Pues. Tanto que el rey la sigue manteniendo en la corte en un plan, a mi modo de ver, como lambiscona, así, tratando de quedar bien con todo el mundo para no perder su estatus. Siempre ella va a ser dama de honor de las siguientes reinas, no se separa de la corte. Entonces Ana es llevada al cadalso, es llevada a la torre primero, que curiosamente en la torre el rey Enrique le había mandado construir unas instalaciones divinas cuando él estaba en romance con ella, tanto que se ve todavía en la torre las habitaciones de Ana Bolena. Pero hoy no llega a esas habitaciones, entra por la puerta de los traidores, que acuérdense que es que da al río y que tiene no es puerta, sino que bajan como una reja puyuda. Ay, horrible. Y ella pues ni modo se resigna que la van a matar, y según hablan los últimos historiadores, ella llegó con una gran dignidad. Dice que se puso un vestido que fuera bastante abierto y dijo que afortunadamente ella tenía un cuello largo, entonces iba a ser fácil para el verdugo. Y Enrique, en un detalle, le dio la oportunidad, primero, que la decapitaran con espada y no con hacha. Y segundo, mandarle un verdugo sumamente capacitado para que a la primera terminara, porque cuando querían vengarse de alguien le ponían un aprendiz que le tenía que dar no sé cuántos machetazos a la pobre gente, ¿verdad? Bueno, entonces en ese momento que ya Ana se murió, Isabel es declarada bastarda también. Vale, porque el matrimonio con ella tampoco. Entonces, a mí lo que más me gusta de esto es, vaya, este es el cuadro que les decía, ahí están los doctores y todo el mundo. Pero de este lado está la tumba de Catalina de Aragón. Y si se fijan, dice Catherine, Queen of England. Los súbditos no permitieron jamás que le pusieran princesa viuda de Gales, sino que siempre quedó como Catalina. Él la mandó a vivir a un castillo, pero lo que hizo de ingratitud fue que no permitió nunca que Catalina y María, su hija, vivieran juntas. Entonces solo se vieron como 2 veces. Ay, qué triste eso, porque... Y las 2 niñas ya declaradas bastardas vivían en un castillo bien abandonado, las pobres, en unas circunstancias horribles de negras. Bueno, entonces Catalina muere de enfermedad, bien joven, de tristeza tenía ni comida. y de necesidad, si además tienen una situación de hambre terrible. Vaya, entonces vamos a la ejecución de Ana Bolena. Vaya, instrucciones del rey para la ejecución de Ana.
un espadachín traído de Calais, experto, dentro de la torre, sin público. Pero abren las puertas y entran más de 1000 personas a presenciar. Ana, con mucha dignidad, dice ser inocente y dice adiós a sus damas. Dice que su cuello delgado lo hará más fácil y a ella la decapitan antes que a su hermano. Jorge se va también. Ahora, un poquito sobre los consejeros del rey. Sí, ese era malo. Thomas Wolsey es el cardenal arzobispo de Canterbury encargado de lograr la anulación que no consigue en Roma. Y él es el encargado de hacer el campamento dorado. Era un hombre con mucha influencia. Luego, Tomás Cromwell, abogado a cargo del tesoro. Y él es el del consejo. Como rey de Inglaterra no debe obedecer al Papa de Roma. Fíjense que este hombre era hijo de un herrero que lo maltrataba día y noche, le pegaba, lo marcaba cuando hacía cualquier cosa, hasta que un día viene y se le voltea al papá, le da una bofetada y se escapa. Entonces agarra un barco y se va a los Países Bajos, que son los lugares de mayor comercio en ese tiempo. Entonces ahí él aprende contabilidad, alemán, porque era algo listo, ¿verdad? Y entonces cuando regresa a Inglaterra, él sabe un montón de cosas y tiene una gran experiencia. Entonces es el que le hace al rey todo el presupuesto y la adquisición de otras propiedades y etcétera. Pero era un tipo de mala entraña, ¿verdad? Luego viene Thomas Cranmer, que ese es quizá el que logra que Inglaterra se separe de Roma, porque él es un clérigo y pretende hacer de Inglaterra la sede de las iglesias reformadas en lugar de Roma. En el momento en que el rey se casa con Ana Bolena, él empieza a viajar a las ciudades de Europa, se entrevista en Suiza con Zwinglio, Uldarico Zwinglio, en Alemania con Lutero, en Escocia con John Knox, en Francia con Calvino, y lo llama a un concilio para ver si Inglaterra ya no pertenece a Roma. Entonces ellos, que tampoco pertenecen ya a Roma, se unen en una unión de iglesias separadas y ellos le llaman reformadas, y tienen al rey de Inglaterra como el jefe de esa iglesia. Es decir, el rey de Inglaterra va a ser como el papa de las iglesias reformadas. Entonces llama a un concilio, traduce toda la liturgia de latín al inglés, escribe 2 devocionarios y el rito de coronación de los reyes. Él hace todo, y como ha sido católico, entonces llama concilios, redacta oraciones nuevas, redacta el credo, que eso es importantísimo. Acuérdense que el credo es una profesión de fe, ¿verdad? Yo creo. Entonces él redacta el credo nuevo para la iglesia reformada. Entonces viene el acta de sucesión. El rey, para demostrar que él es la cabeza de Inglaterra, entonces redacta un acta en que dice que hay que reconocer al rey como jefe de la iglesia y pena de muerte a los que no lo acepten. Entonces el problema más grande es Tomás Moro, que a pesar de que el rey ya está casado con Ana Bolena, que ha repudiado a Catalina, él sigue como canciller, porque él dice, a mí no me han preguntado cosas de religión ni nada, yo soy el canciller. Un hombre totalmente especial. Si pudiéramos ver la película A Man of All Seasons, preciosa. Tomás Moro además es un hombre con un increíble sentido del humor. El Papa Francisco lo quiere mucho porque dice y recita una oración de Santo Tomás Moro que dice: Señor, te pido que me des cada día una buena digestión. Así empieza la oración, y después dice, bueno, porque así voy a sentir bien, voy a ser caritativo con los demás y todo lo demás. Entonces este hombre, que es un modelo de elegancia y de fidelidad y todo, tiene varios hijos, se ha casado 2 veces porque es viuda de la primera esposa, y su hija favorita se llama Margaret. Entonces, bueno, todos firman y entonces le toca firmar a él. Y entonces Tomás Moro le dice que no puede firmar. Que no puede firmar porque él es fiel a la iglesia de Roma y sabe que el rey está cometiendo un error. Entonces, lo toma preso y lo manda a la Torre de Londres. Y lógicamente le toca decapitado. Pero entonces el rey se siente tan abatido de que va a perder a su canciller que lo visita en la torre y le dice: mira, te voy a proponer algo. No firmes, pero que la gente crea que sí has firmado. Y entonces le dice: ¿y de qué me sirve quedar bien
con usted, si voy a quedar mal ante Dios. Lo siento mucho. Ay, qué tragedia. Y tenía una esposa linda, él. Yo me recuerdo, Tomás Moro, tenía Tomás, una familia preciosa. divina, una familia divina. Y luego las cartas que le escribe a la hija cuando está en la cárcel. Margaret, no te preocupes, se va a cumplir la voluntad de Dios y Dios siempre quiere lo mejor para uno, no sé qué, no sé cuál. Impresionante cómo la consuela él a la hija, ¿vea? Y tiene también unas meditaciones muy lindas sobre la pasión del Señor mientras él está en la torre. Entonces, el día que ya lo van a decapitar, pide que llegue el barbero, que le arregle la barba, que le traigan ropa como la que usaba como canciller. Ay, Y entonces va al cadalso, porque a él sí lo decapitan en público, nada de que dentro de la torre. Y entonces cuando sube, dice el verdugo, entonces él se saca una moneda de la bolsa y le dice, le voy a dar antes la propina porque no se la voy a poder dar después de su trabajo. qué detalle, ¿verdad? Y entonces se quita la capa, se le entrega a otra persona y se queda solo pues con, dice, camisa de lino blanca, no sé qué y no sé cuándo. Entonces cuando lo ponen así en el cadalso, le dice al verdugo, saque la barba de ahí porque la barba no está condenada a muerte. Ay, no. Lo decapitan y después de él decapitan al obispo John Fisher, que es el obispo de Rochester, y a muchos otros sacerdotes que no quieren firmar el acta. Entre paréntesis, la estación del metro que está detrás de la Torre de Londres se llama, refiere al obispo Fisher, ya me voy a acordar cómo se llama, pero cabalito porque está en esa montaña que era donde estaba la capilla donde estaba el obispo Fisher. El rey intentó convencerlos a todos para que fingieran firmar para salvarles la vida, pero ellos prefirieron pues ser fieles a Dios. 11 días de ejecutada Ana Bolena, él se casa con Jane Seymour, que ha sido dama de honor de la reina y es una mujer muy linda. Ella es sumisa, complaciente con el rey que la quiere y la respeta. Y le da un hijo varón, el príncipe Eduardo, que es un niño muy débil y ella se muere del parto, causando una tremenda decepción al rey. Esa es la breve historia. Pero aquí viene algo muy importante. Jane Seymour tiene 2 hermanos, que al ser su hermana reina de Inglaterra, ¿verdad? Lógicamente ellos se aprovechan para obtener mejores puestos y mejores títulos. Edward es nombrado Lord Protector durante la menor edad del príncipe de Gales, y Thomas se distingue como político y como militar y recibe muchos títulos, propiedades y honores. Es audaz, inteligente, elegante, valiente, con una voz sonora y una sonrisa cautivadora, enemistado con su hermano por influencias en la corte. Pero Thomas Seymour va a ser como el chico de moda, guapo, gran espadachín, elegantísimo y todo el cuento, ¿verdad? Tras la muerte de Jane Seymour, el rey le encarga a Thomas Cromwell, que es su tesorero, que le busque una princesa para casarse. Va a escoger fuera. Y por la importancia de los Países Bajos, se considera a la princesa Ana de Cleves como futura esposa del rey. Le encargan al pintor Holbein una pintura de la candidata para que la conozca el rey. Ella no es atractiva, tiene restos de viruela en la cara. Y la vida familiar en su casa es horrible, con un padre cruel y hermanos viciosos que han intentado violarla. Entonces Holbein decide hacerle el favor y la pone atractiva en la pintura que le mandan al rey. Al verla en persona, el rey grita, retiren a esa yegua flamenca. Así. Take away that English mare. Así, that Flemish mare. Terrible, ¿verdad? Entonces, Thomas Cromwell, que ha realizado la negociación, pierde el favor real, porque se equivocó de niña, ¿verdad? Ana no quiere volver a su casa, por temor a represalias de su familia. Pero ahí va, Ana no quiere regresar a su casa, pero el rey tiene miedo que si se divorcia de ella, va a haber represalias de la familia, y en ese tiempo los Países Bajos tienen una importancia comercial y política tremenda. Entonces él decide dar un edicto en que la declara hermana del rey. No es repudiada, ni esposa, es la hermana. Le regala un palacio en Londres donde el rey la visita con frecuencia, especialmente en Navidad, y donde muere ella rodeada de sus damas. O sea que ella por fea se salvó.
Aquí va lo más tremendo de todas las esposas de Enrique. Tras el repudio de Ana de Cleves, el rey busca una nueva esposa. Enrique está obeso, tiene una llaga supurante en una pierna causada por una caída del caballo. Catalina Howard tiene 17 años y ha estado comprometida antes y luego ha cambiado a otro amante. Pero aquí es un caso evidente que ella se lo buscó, porque ella con su belleza y simpatía considera que puede conquistar al rey y se le mete de todos los modos habidos por haber. Señor, lo sirve, lo atiende, le lleva una copita, que si su piernita, que si no sé qué, y bueno, total que el hombre cae, que le dedica atenciones y sonrisas y se casa con ella. Pero ella, que no es muy inteligente, ¿verdad?, pero es bien coqueta, ella considera, bueno, ya tengo al rey, ya soy reina de Inglaterra, el hombre ya está bastante dañado de su pierna, y como reina continúa su vida libertina en el palacio. El exnovio entra a las habitaciones de ella y ahí está desmadre en medio, y no solo al exnovio, sino que a otros caballeros a los que recibe en las habitaciones reales. El mal olor de la llaga del rey necesita perfumes y pétalos de rosa en el dormitorio. Pero entonces a ella quien la acusan son sus damas de honor. Condenada a muerte por adulterio, pero la decapitación de Catalina Howard es vergonzosa. Da alaridos, la tienen que arrastrar al cadalso, ¿verdad? Comparado con Ana de Cleves, con Ana Bolena, que entra como una princesa, esta no. Dice que alaridos y todo lo demás, pierde toda su dignidad como reina, pero igual la decapitan, ¿verdad? Entonces aquí viene, quizá después de Catalina de Aragón, la historia más triste de todas las esposas de Enrique II. Esta es una mujer interesantísima en su formación y todo. Ella es de familia muy noble y ha sido viuda 2 veces. Primero la casaron con un viejito que se murió y la heredó. Después se casa con un hombre joven, pero arreglado por su familia, pero el hombre se muere en un accidente de casa, creo, algo así, y queda viuda 2 veces y muy rica. Entonces ella conoce a Thomas Seymour, se enamora de Thomas Seymour, se comprometen, ya se van a casar, cuando el rey la ve y decide que se va a casar con ella. Y entonces, ni modo, ¿verdad? No le queda de otra. Tiene que cortar con Thomas Seymour, se casa con el rey y lo primero que hace es llevar a la corte a las 2 hijas del rey, las 2 bastardas, María e Isabel, y al niño que es el príncipe de Gales, para que tengan una vida de familia alrededor. Convence al rey de cambiar el acta de sucesión, porque en el acta de sucesión dice que las niñas son bastardas y que el heredero es Edward. Pero es una mujer inteligente y estudiosa. Ella habla latín, ella ha estudiado teología, pero ella está convencida de la religión reformada. Convencidísima. Y el rey en ese momento, aunque lleva ya 5 mujeres, él dice que no quiere aceptar en palacio la religión reformada. Entonces ella tiene unos como así, como un taller de lectura con intelectuales de la Iglesia Reformada para discutir. Ella escribe varios libros, sumamente inteligente, y cuida al rey con una gran paciencia y comparte con él temas intelectuales. Y al morir el rey, es una de las mujeres más ricas del reino. ¿Cómo es la personalidad de Catalina? Ella se crió en la corte porque su mamá fue dama de Catalina de Aragón. 2 veces viuda, se dedicó a los estudios de latín, francés, italiano y teología de la nueva iglesia reformada, no la iglesia anglicana, la reformada, que es la de todas las iglesias, ¿verdad? Escribió libros sobre los salmos, tradujo a Erasmo de Rotterdam y al obispo John Fisher. Fue dama de honor de Mary Tudor, la primogénita del rey, con quien comparte conocimientos, la hija de Catalina de Aragón. Mantiene discusiones inteligentes con el rey sobre temas culturales y teológicos. Y durante una ausencia del rey Enrique, ella se queda como regente. O sea que es una mujer muy inteligente. El destino de Thomas Seymour, vamos a ver. Al enviudar Catalina Parr, al enviudar del rey, Catalina se casa con Thomas Seymour, su antiguo novio, ¿verdad? No cree que aquí se compuso todo y pues que qué belleza. Pero resulta que la princesa Isabel, que tiene 14 años, se va a vivir con ellos, porque Seymour es su encargado y protector. Pero entonces aquí empieza un desmadre espantoso, que eso, métanse a Wikipedia para que vean que es cierto, ¿verdad? Empieza la mona coqueta a tratar de
conquistar al otro, y el otro por supuesto que se deja, pero ella hace cosas como, si me puede venir a despertar en la mañana para no quedarme dormida muy tarde. Y lo recibe en camisón y lo invita. Ay, es que tengo frío, no sé qué, ¿verdad? Toda clase de arrumacos. Y la Catalina bien bella aceptándola en su casa, ¿verdad? Sí, pues sí, la Catalina de buena gente, ¿verdad? Que una pobre niña que no sé cuánto, ¿verdad? Porque claro, ya para este momento la heredera es Mary. Y lógicamente la Catalina era tan ingenua, además ella estaba embarazada, era tan ingenua que ella no veía lo que estaba pasando, hasta que un día lo sorprende en una situación bastante comprometida. Y entonces entra en una depresión espantosa. Y tiene un parto dificilísimo, en que se muere del parto. Y se queda su niña, pues tiene una niña. Y entonces Simón es acusado de alta traición y decapitado. Otro que va. Y entonces vamos a ver cómo se murió Enrique VIII. Les voy a decir que me impresionó que si uno busca en Wikipedia la muerte del rey Enrique VIII, son 3 líneas. Así. Como nada extraordinario. Eso sí, estaba tan obeso que su cintura medía 1,37 m. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Pero él había tenido un hijo ilegítimo con otra dama que se llamaba Henry Fitzroy. Y acuérdense que en inglés Fitzroy quiere decir hijo de rey. Porque él estaba tan emocionado de que tenía un hijo varón sano, fuerte y todo, que había pensado que él lo iba a legitimar. Pero el muchacho a los 17 años se muere de una peste o de algo así. Y miren, ahí sí que la depresión del rey es espantosa. Dice que lo tienen que encerrar en un cuarto porque llora, da gritos, quiere pegarle a todo el mundo por la muerte del Fitzroy. Pero entonces él sigue con problemas de conciencia que lo atormentan al creer que la Iglesia Católica es la verdadera, pero sin aceptar la obediencia al Papa. Es decir, a él le hubiera gustado que Inglaterra siguiera católica, él católico también, Y haciendo lo que pero sin sin el Papa, ¿verdad? Haciendo él lo que le daba la gana. Se murió a los 54 años. Entonces empezaban a dar fuego desde chiquitos. Sí, 14 años la chica. 14 años las chicas. En el castillo de Whitehall, sin la certeza de un heredero para su reino. Y entonces ahí empiezan unas luchas espantosas entre católicos y anglicanos que se prolongarán en los reinados de sus hijas María e Isabel, con saldo de miles de muertos. Ahora, increíble, porque uno cree que al morirse Enrique, pues aquello sigue maravillosamente bien y todo lo demás. Una de las últimas cosas que hace Cromwell, el tesorero, es ordenar un censo, pero un censo no de gente, sino de las parroquias que hay en Inglaterra. ¿Y cuál es el objetivo? Quedarse con todos los bienes de la iglesia, que son montones. Y dice que en algunos pueblos que tenían cosas muy ricas en copones y en vasos sagrados, la gente al ver que llegaban los del censo escondían todas esas cosas porque ya sospechaban que era para apropiarse de todos los bienes de la iglesia. A ver, pero la reacción de los católicos es enorme también. Hay una, que lo vamos a ver en la otra presentación, hay una tremenda protesta, digamos, como una marcha blanca de los principales duques, condes y aristócratas del reino para exigir que se vuelva a la obediencia a Roma. Entonces hay pleitos, guerra, muertos. Vaya, Bloody Mary porque ella mató a todos los protestantes, pero Isabel se echó a todos los católicos que estaban todavía, o sea que fueron 3 reinados seguidos de matazón. Entonces tampoco tuvo mucho sentido tantas mujeres muertas y tanto sufrimiento y todo lo demás, ¿verdad? No me acuerdo dónde está enterrado Enrique VIII, en algún lugar desconocido, pero no tiene mayor importancia.